Bueno, bienvenida la Cuaresma 2025 en el marco del año jubilar. Peregrinos de esperanza. Vamos con este itinerario y me vas a acompañar en la lectura de este libro durante toda la Cuaresma, El poder curativo del perdón, heridas en el corazón, de Javier Slata. Miércoles de ceniza. ¿Qué es el perdón? Ha sacudido y despertado las más nobles capacidades del corazón humano, en particular la capacidad de perdonar y de responder con magnanimidad ante el daño sufrido. Dostoyevsky. Y ese es el perdón, capacidad de responder con grandeza de alma ante el daño sufrido. Mucha gente opina, dice el autor, que la medicina es una vocación de servicio, de ayuda a los demás. Un saludo muy especial para todos los que trabajan en el área de la salud. No voy a decir lo contrario, sobre todo porque ese fue uno de los principales motivos que me llevaron a dedicarme a la psiquiatría. Pero pasan los años y cada vez tengo más claro que yo soy el más beneficiado de aquella decisión. Una de las razones que me reafirma en este convencimiento es precisamente el porqué y la razón de este libro. Un día cualquiera, de hace aproximadamente un año, al terminar la última consulta de la tarde, me quedé pensativo con lo que acababa de presenciar. Néstor, un chico de 24 años, el menor de 6 hermanos, me había contado varias sesiones antes que, siendo un crío, uno de sus hermanos mayores había abusado de él durante años. Nunca habló de esto con nadie, y aunque se había acostumbrado a convivir con sus recuerdos y a desahogarse a solas, sospechaba que no podría ser feliz sin perdonar a su hermano. Nunca se vio capaz de hacerlo, y el día que su hermano se marchó de casa fue un auténtico alivio para él. Pero por circunstancias de la vida, su hermano acababa de volver a vivir a casa. Entendía que había llegado el momento de intentarlo y me pidió ayuda. Ahí fue cuando me asaltaron las dudas. ¿Estaría Néstor preparado para dar ese paso? ¿No sería más dañino aún si el intento fracasara? ¿No existen otros modos de resolver este problema? Tenía además fresca la conversación con Soledad y Sergio de hacía pocos días. Era un matrimonio bien avenido, o al menos eso parecía. Ella acababa de enterarse por casualidad que él había tenido años atrás una aventura fugaz en un viaje de trabajo. Él lo reconoció a la vez que le dio su palabra de que en ninguna otra ocasión le había sido infiel. Ahora, muchos años después de aquel suceso, venían a pedir ayuda por el dolor inmenso que ella tenía y el rechazo total que sentía hacia él. Sergio sugirió la posibilidad de una terapia conyugal y Soledad aceptó, por sus principios de querer salvar el matrimonio, por supuesto. Después de varias sesiones,
ella claudicó. Se sentía incapaz de perdonarle. Abandonaba la terapia e iniciaría un proceso de separación. Ese día me sentí frustrado, pues pensaba que podrían reconciliarse y seguir siendo felices. Pero, ¿será eso algo imperdonable? Y si le perdona, ¿no sería como una falta de respeto hacia ella misma? La dificultad para superar ese daño era por el hecho en sí o por su forma de ser. ¿Hasta qué punto basta quererse para poderse perdonar? Hay daños que solo se pueden perdonar si eres una persona de fe. Todas esas preguntas. Conforme me he adentrado en el estudio del perdón, he comprobado con sorpresa su gran profundidad y riqueza. La literatura universal abunda en el drama de personajes que no quisieron o no supieron perdonar, pero no tanto en personas valoradas por su capacidad de perdón. Recientemente, por contraste, hemos podido disfrutar y revivir con Jean su historia de perdón en Los Miserables, la magistral novela de Víctor Hugo. Jean era un joven de gran corazón, huérfano desde muy pequeño. Una larga y desproporcionada condena por robar pan para dar de comer a sus sobrinos hambrientos y las experiencias de la prisión llenan de odio y miseria su corazón. Al salir de allí, percibe cruelmente el rechazo de la sociedad por su condición de exconvicto y en su desesperación encuentra la comprensión y posteriormente el perdón del obispo de esa ciudad. Su corazón cambia y a partir de ese momento se sucede una historia en la cual es él quien por diferentes motivos ayuda y se apiada de otras personas de muy distintas condiciones, aún a riesgo de su libertad y de su vida. En las páginas que siguen, vamos a introducirnos en la definición y en las principales características de esta realidad tan humana y sobrecogedora. Para eso, repasaremos también cómo ha sido entendido y vivido a lo largo de la historia las principales culturas y las religiones acerca del perdón. Mañana, jueves de ceniza, si así lo podemos decir, continuamos la lectura de este libro. Solo quiero decirte dos cosas. La primera, ante las encrucijadas y callejones sin salida del pecado, solo queda una vía, y esa vía es el perdón. Segunda cosa, cuando perdonamos, somos más felices. Feliz tiempo cuaresmal 2025. En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo.